1.5 millones de muertes anuales se le atribuyen a la diabetes a nivel mundial según la Organización Panamericana de la Salud. Lo preocupante es que tanto el número de casos como la prevalencia de una enfermedad que es prevenible continúan en aumento, sobre todo en las Américas. Un diagnóstico no significa que sea un destino, sino que un diagnóstico nos invita a cambiar ciertos hábitos como alimenticios, ciertos cambios de pensamientos. Esto es lo primero que usted debe de mentalizarse si recientemente fue diagnosticado con diabetes o con cualquier otro tipo de enfermedad. El segundo paso es informarse sobre qué es, qué debo y qué no debo hacer. El tercero, que hay tratamientos para evitar su evolución. Afortunadamente ahora hay más herramientas, hay más medicamentos. Lo que pasa es que no toda la gente tiene acceso a todos los medicamentos. Las insulinas han mejorado. Ahora las insulinas son no más eficientes, sino que con menos riesgo de hipoglicemia o baja de azúcar, que era lo que tenían anteriormente las más antiguas. Aunque lo ideal sería prevenir, en la mayoría de casos esto es posible y lo vamos a aprender más adelante. Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por el aumento del azúcar o glucosa en la sangre. Cuando aumenta es porque también falta o no funciona una hormona que se llama insulina. De una manera fácil de comprender, la diabetes mellitus es cuando el páncreas no funciona adecuadamente, no produce suficiente insulina y esta es una hormona encargada de regular el azúcar en la sangre. La diabetes es una de las enfermedades metabólicas más comunes en nuestro país, ¿verdad? Hay alrededor más o menos de un 30% de diabéticos no diagnosticados y hay alrededor de más o menos un 40% de diabéticos diagnosticados. Y como nuestro organismo es un sistema de conexiones, al acumular una gran cantidad de azúcar en la sangre, los vasos sanguíneos se endurecen y comienzan a afectar a otros órganos con derrames, infartos, fallas renales y problemas de la vista. El principal problema de la diabetes es el deterioro en la calidad de vida que tienen los pacientes cuando empiezan a padecer de las complicaciones y los costos que esto acarrea, ya sea costos que sean a nivel institucional, ¿verdad? En instituciones de gobierno, salud pública o el seguro social, o la gente que se puede costear sus propios servicios de salud, pues. Algo que debemos de entender es que las causas que la originan varían y son diferentes según cada tipo. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 aparece en niños y en jóvenes. Que es cuando ya falta completamente la insulina y es la que solíamos decir que era la diabetes del niño, así se reconocía. Que ellos, si no tienen insulina, no se inyectan, entonces los niños van a fallecer, ¿verdad? Y es lo que solía pasar. O la persona que tenga diabetes 1 va a fallecer si no se inyecta insulina. La función de la célula beta se pierde casi por completo de un día para otro. Y aquí lo que existe es un problema de autoinmunidad. El cuerpo genera anticuerpos contra las células que producen la insulina, destruyen las células que producen la insulina y la persona queda diabética. Ocurre lo contrario, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, que además de ser progresiva, es la más común. La OPS estima que 62 millones de personas la padecen en las Américas. De hecho, esta cifra se ha triplicado desde 1980. ¿Se imaginan? Y se estima que podría alcanzar la marca de 109 millones para el 2040. El que puede tener familiares diabéticos no, que tiene sobrepeso. Antes eran más adultos, pero ahora no. También adolescentes y personas jóvenes entre los 20, 30 o un poco más pueden tener diabetes tipo 2. Y esto asociado a sobrepeso, obesidad, sedentarismo, ahora que solo pasamos en el celular o el tablet o la computadora. Y la mala alimentación. La diferencia entre los dos tipos de diabetes es más que todo el tiempo de aparición. Cuando aparece en edad juvenil o en edad temprana se conoce como diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es la que aparece en la edad tardía. Hay otro tipo que únicamente llega por un periodo de tiempo. Estamos hablando de la diabetes gestacional, ya sea en el segundo o en el tercer trimestre. Este representa un riesgo para la madre de desarrollar hipertensión arterial, preeclampsia y diabetes tipo 2 en un futuro. Además que sus bebés pueden experimentar un crecimiento excesivo. Esto aumenta el riesgo de complicaciones durante el parto. Además, existen otros tipos de diabetes como la monogénica y la hereditaria o la relacionada con la fibrosis quística.
que es bien poquita la frecuencia con que tenemos los otros tipos de diabetes. Ahí, por ejemplo, estaría que un cáncer de páncreas puede, como el cáncer va a destruir células pancreáticas y ahí es donde se está produciendo la insulina, un cáncer de páncreas va a terminar poco a poco con las células productoras de insulina y por eso puede desarrollar diabetes un paciente. Y si de algo estamos claros, es que al escuchar todos los estragos que la enfermedad puede llegar a causar, obviamente esto genera temor, y más para aquellos que reciben el diagnóstico. A la larga, pues es el fin de la salud y pues uno ya depende más de medicamentos, de que son pues controlados, algunos no, y pues esto requiere más que todo un gasto dentro de la salud, porque ya dependemos de fármacos ya de por vida. ¿Recuerdan lo que decíamos al inicio? Un diagnóstico no necesariamente es el fin, pero todo proceso de aceptación pasa por varias etapas que incluyen experimentar sentimientos de aislamiento o incomodidad al lidiar con la percepción de su enfermedad por parte de otros, así como preocupaciones de cómo afectará su vida diaria, su carrera o sus actividades sociales. La reacción primera puede ser la negación, en la cual es la primera etapa del duelo, por la cual el paciente no quiere tomarse el medicamento. Y tiene que hacerlo, pues a la larga, pues uno tiene que saberse mantener para poder seguir viviendo. Aquí juega un papel muy importante la familia, y seguramente más de alguna vez escuchó incluso la frase: la familia de una persona diabética debe comer como diabética. Estamos hablando de la empatía. Ponerse en los zapatos de otro incluso ayudará no solo a mejorar los hábitos alimenticios de su grupo familiar, sino también de evitar nuevos casos. Un paciente diabético es que lleve el monitoreo y la cantidad de carbohidratos que está consumiendo en el día, igualmente que chequee sus niveles de glucosa. Si es reciente que le han diagnosticado la diabetes, todas las mañanas sumarse su glucosa para ver cómo se mantiene, y si hay algún alimento que esté impactando negativamente, también hacerlo saber a su nutricionista o a su médico. Primero, la familia debe de involucrarse más en el diagnóstico, es decir, de leer un poquito más para entender, cuáles son las causas o hasta dónde puede llegar a ser estragos la enfermedad. Y de ahí, pues, ser empáticos, ponerse en los zapatos de la demás persona para entender, que en una parte, pues, ya se van a enojar, en otras puede ser que esté tranquilo, o en otra, pues, puede ser que el paciente tarde mucho en gestionar, este tipo de pensamiento. Y aunque no hay estudios recientes en el país sobre la evolución de la enfermedad, el último, que data del 2015, nos puede dar una idea del índice de casos. Ahí estaba estimado más o menos como casi 4 millones, era para una población de 4 millones, entonces el 12.5 casi representaba que teníamos el 500.000 de personas con diabetes en el 2015. Actualmente está pendiente la nueva encuesta que se está programando hacer pronto, ¿verdad? Para que así vamos a tener una forma de comparación. Entonces, de toda la población, digamos que una de 10 personas arriba de 20 años, mayores de 20 años, son diabéticas, conocidas o no conocidas, o sea, que saben que son diabéticas o que no saben que son diabéticas porque nunca se han realizado una prueba para determinar su nivel de glucosa. La Organización Panamericana de la Salud estima que en el país 2.189 personas murieron por la enfermedad en el año 2019, la mayoría arriba de los 70 años. Del total, 1.256 estaban en ese rango. Lo que hemos observado en estos últimos años es que veníamos con una tasa alrededor de 30, 40 muertes por 100.000 habitantes, ¿verdad? Pero en la pandemia se aumentó un poco más. El año 2021 aumentó un poquito, es evidente, el COVID, y luego nos dimos cuenta que los que más se nos estaban muriendo eran las personas que tenían alguna condición que ya los debilitara. Y ocurre un fenómeno. No todas las muertes se atribuyen a la diabetes, a pesar que esta es la raíz de todo. Quizás la mortalidad no es tan importante como causa directa de diabetes. Ahora, el principal problema de la diabetes son todas las complicaciones que causa y lo que incrementa mucho la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces, la mortalidad por enfermedad cardiovascular está aumentando
pero buena parte, la causa de esta enfermedad cardiovascular es la misma diabetes. La diabetes en sí no tiene cura, sí se puede controlar y hay pacientes que viven muchos años aún siendo diabéticos. Me lleva de la mano los pilares del ejercicio, una buena alimentación y el medicamento con su control, ¿verdad?, adecuado para poder mantener una vida normal. En el continente americano, en 2019, la diabetes fue la sexta causa principal de muerte, con un estimado de 244.084 causadas directamente por la enfermedad. Además, es la segunda causa principal de años de vida con discapacidad. Entonces, claro que hay objetivos que se están persiguiendo con OPS a nivel internacional para que tratemos de mantener precisamente, uno de los objetivos es que no aumente para el 2025 la mortalidad en diabetes, que se mantenga estable, ¿verdad? Así que esos son los objetivos que estamos pretendiendo siempre alcanzar. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Debemos de saber que para evitar que la enfermedad avance dependemos de tres cosas: los medicamentos, los chequeos médicos y una buena alimentación. Nos vamos a quedar aquí. Es crucial evitar algunos que pueden desencadenar aumentos repentinos en los niveles de azúcar en la sangre y complicar el manejo de la enfermedad. Para controlar los niveles de glucosa en sangre, un paciente con diabetes debe evitar esos alimentos. Por ejemplo, están los alimentos con azúcares añadidos, que son todos los postres, pasteles, galletas dulces, chocolates. Debe evitar consumir los carbohidratos simples como el pan blanco, el arroz blanco, las pasas blancas. Son la piña, el melón, la sandía, el guineo y los plátanos, que esto preferiblemente evitar consumirlos, o si lo va a hacer, hacerlo de una forma moderada. Y atención, porque no todo lo bueno es prohibido. Hay algunos que proporcionan una combinación de carbohidratos, proteínas y grasas que se dirigen lentamente, lo que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre a lo largo del día. Un plato tiene que estar formado por carbohidratos, proteínas y grasas. Dentro de los carbohidratos saludables que un paciente con diabetes puede consumir, pueden ser frijoles, puede ser tortilla. Recordemos que el exceso es el malo, pero sí puede consumir tortilla. De preferencia, si es carbohidrato, puede ser arroz integral, puede ser pan integral o harinas que lleven integrales. Siempre en la lista de ingredientes tiene que decir 100% integral. Igualmente, las proteínas que puede estar consumiendo son pollo, carne, huevos y pescados, para que tengan una variedad. Y por supuesto debe de consumir vegetales de hojas verdes principalmente, pueden ser lechugas, puede ser brócoli, coliflor igualmente. Y ojo, porque todo en exceso es malo.
Hay frutas que incluso por la gran cantidad de azúcar que poseen en proporciones muy grandes, siempre afectan la salud. Por ejemplo, los plátanos, higos, uvas, granada y el mango. Mi recomendación máxima para un paciente con diabetes serían 2 frutas al día. No en el mismo momento, podrían dividirla como merienda en la mañana y otra en la tarde. Siempre debes acompañarte de un profesional de nutrición para que indique las proporciones exactas que debes de consumir. Además, igual de importantes son las visitas recurrentes al internista, un médico de familia, un endocrino, un nutricionista, un psicólogo, y todo va a depender de la complejidad de los síntomas y la necesidad de cada paciente. Para la diabetes tenemos que hablar con el paciente, historiar al paciente, conocer los antecedentes de él como persona. Además de eso, tenemos que hacer exámenes de laboratorio, dentro de los cuales tenemos la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial. En la actualidad, el monitoreo de la glucosa en sangre es bastante práctico. Se puede hacer en casa y sirve de apoyo al médico, sobre todo en aquellos casos de pacientes descompensados. Hay aparatos para medirse la glucosa, pinchándose un dedo, pero incluso ahora, aunque todavía no hay aquí, pero probablemente pronto van a haber algunos, monitores de que te miden la glucosa en forma continua. Para que tengan solo un parámetro, los valores de azúcar en la sangre en ayunas de 99 miligramos por decilitro o menores son normales. Los de 100 a 125 miligramos por decilitros indican que tiene prediabetes y los de 126 miligramos sobre decilitros o mayores indican que tiene diabetes. Esto en una persona no diagnosticada. Para un paciente, todo viene acompañado de subidas y bajadas de azúcar, en muchos casos drástico, que requerirá de la atención inmediata. Actualmente existen fármacos que pueden sacar de crisis a un paciente, pero por los altos costos no se pueden tener en casa. Hay bombas de insulina que también son costosas, pero también es otra opción. Entonces, diabetes intratable no hay, ¿verdad? Lo que hay son medicamentos nuevos costosos que no están al alcance de toda la población, pero que facilitan el control. Todo esto forma parte de cuidados básicos que deben de tener todas aquellas personas que padecen de la enfermedad para evitar algunas complicaciones severas que sé que la mayoría ha escuchado, como por ejemplo las amputaciones. Sé que esto causa temor, pero no ocurre en una etapa temprana y tampoco con un padecimiento controlado. La enfermedad generalmente es cuando esta enfermedad no está siendo controlada de una forma adecuada, que el paciente puede tener complicaciones desde problemas nerviosos, ¿verdad?, a problemas de lo que es amputaciones, porque ya hay alguna parte del cuerpo que no llega suficiente sangre y muere, hasta problemas a nivel ocular, ¿verdad?, donde ya produce ceguera. Y para todo hay una explicación. Resulta que la diabetes genera daño de los nervios, lo que también se conoce como neuropatía diabética, que puede causar dolor, hormigueo y puede hacer que se pierda la sensación en los pies. A menudo incluso ocurre que puede ser picado por varios zancudos y no sentir nada hasta que se ven las erupciones. Entonces, un golpe accidental, sumado con el flujo sanguíneo deficiente y el sistema de cicatrización lenta, termina en infecciones difíciles de tratar que requieren de una amputación. Entender, a la persona que no tiene un miembro, y la otra, pues, tratarle de hacerle ver, que a pesar de que no tiene, pues, un tipo de parte de su cuerpo, pero sí tiene los ánimos y la voluntad de poder seguir adelante, de que tiene más capacidades tanto mentales que puede explotar. Es aquí donde recalcamos la importancia de estar debidamente informado para tomar medidas asertivas en el tratamiento. Cada caso es diferente y uno de los daños más grandes es al sistema renal. 804 personas fallecieron por esta causa en El Salvador en el 2019, esto según datos de la OPS, y siempre desencadenada por la diabetes. Que es la nefropatía, ¿verdad? Porque se van perdiendo las células que pueden hacer que funcione apropiadamente el riñón, y entonces llega a tener el paciente la nefropatía. La mayoría son mujeres mayores de 70 años según el mismo reporte. La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de esas complicaciones y la mortalidad prematura. Un dato alarmante es que a nivel mundial entre el 2000 y el 2016 hubo un aumento de un 5% en la mortalidad prematura por diabetes. A todo esto, sé que muchos están pensando en este momento, ¿y cómo detectarla? Para lo que es el diagnóstico tenemos los exámenes de la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial
y tenemos la hemoglobina glicosilada. Con estas tres podemos hacer el diagnóstico de laboratorio por diabetes, más la sintomatología que el paciente nos puede ir presentando durante el examen y la historia clínica. Los médicos recomiendan chequeos periódicos por lo menos una vez al año para mayores de 50 y de esa edad en adelante 2 veces por año, pero todo dependerá de los factores de riesgo de los que ya hablábamos. Hay síntomas que deben de generar alarma. Preste atención. La emisión excesiva de orina. El término que usan los doctores es poliuria. También aumento anormal de la necesidad de comer, se llama polifagia, y en muchas ocasiones el paciente lo confunde con la ansiedad. El incremento de la sed, llamada polidipsia, la pérdida de peso sin razón aparente y la sudoración demasiado excesiva. Suele comer algo dulce porque aunque tenga azúcar adentro de su cuerpo, pero dijimos que no la puede ocupar la célula, entonces tiene esa sensación de que algo le falta. Come mucho, pérdida de peso, mucha sed, mucha hambre, ¿verdad? Y también suele haber mucha debilidad, ¿verdad? Porque no puede usar la energía que anda en la célula, toda esa glucosa no la puede utilizar. Debemos de tomar en cuenta que hay factores que inciden o predisponen a un paciente. Una de ellas es el factor hereditario, y esto explica por qué se detectan más casos en las Américas que en otras regiones del mundo. La raza, porque algunas razas son más susceptibles, como la hispana, la nuestra, o si tenemos un familiar en primer grado que tenga diabetes. Entonces también todos esos son factores que contribuyen, y cuando ya están todos juntos, algún detonante, por ejemplo un estrés muy intenso, la muerte de un familiar, que eso libera mucho cortisol, y el cortisol libera mucha más glucosa adentro del organismo. Ese a veces es el detonante. La cantidad de personas que la posee, es una prevalencia en términos médicos, ha aumentado más rápido en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos, según la OPS, donde la obesidad juega un papel decisivo. Escuche este dato. La prevalencia del sobrepeso en las Américas fue casi del doble de la observada en todo el mundo. Casi el 80.7% son insuficientemente activos, según la Organización Panamericana de la Salud. El peso de la persona, entre más peso, la evolución va a ser más rápida. La alimentación de la persona, si nosotros consumimos más carbohidratos, más harinas o más azúcar, el páncreas va a tener que trabajar más y por tanto se va a ir deteriorando más rápido. Si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio. Y hay otros factores que, aunque parezca un disco rayado, está comprobado que tienen incidencia. Hablamos del tabaco y el alcohol, además de las drogas. Hay pacientes alcohólicos que suelen tener pancreatitis a repetición, la mal llamada GOMAS, ¿verdad? Que son agresiones al hígado y al páncreas del paciente que está tomando mucho licor. Entonces está perdiendo, en cada vez de que pasa en esos episodios, pierde células pancreáticas. Y como pierde células pancreáticas, por último, va a dejar de producir insulina. ¿Ven por qué decíamos al inicio que la prevención en la mayoría de casos es posible? Evitarlo puede estar en sus manos, en este momento con medidas tan sencillas como lograr y mantener un peso corporal saludable. En movimiento, evitar el consumo excesivo de comidas rápidas y de comidas fritas, y tener un buen control de peso y controles semanales o periódicos con su médico o con su nutricionista para evaluar que todo se mantenga estable y normal. Las golosinas. Si yo digo, pero ¿qué importa? Me he comido 3 golosinas de 75 centavos en todo el día, porque de 25 centavos cada una, 75 al día, porque me dio hambre y para matar el hambre. Pues mejor se hubiera comido un pan con huevito y queso. Ser físicamente activo. Realiza al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días. Se requiere más actividad para controlar el peso. Pero si usted es de los que definitivamente no les gusta, una caminadita a la tienda que queda a unas 2 cuadras de su casa no le caería nada mal. La diabetes se puede tratar y sus consecuencias se pueden evitar o retrasar. Además, recuerde que un diagnóstico no siempre es un desenlace. Y ahora que usted conoce más sobre la enfermedad, queda en sus manos el poder evitarlo.